en madera, sirve para soportar después un sistema como de cañas cortadas al medio sobre el que se adhiere el yeso del cielo raso. Están viendo, por ejemplo, una sección de esa parte de las molduras que corresponden a los cielos rasos. De la misma forma, se van a incorporar todo lo que sean instalaciones sanitarias dentro de la casa, porque la invención del inodoro permite incorporar ahora el núcleo sanitario dentro de el mismo desarrollo de la residencia. Y en este caso van a aparecer instalaciones que corresponden a baños, por ejemplo, o también a los invernaderos que les mencionaba, que suelen tener pequeñas piletas, o también todo el sistema de losa tipo radiante que conduce estos tubos calientes con vapor para calefaccionar el piso del invernadero. Estas resoluciones entonces van a ser comunes a prácticamente toda la arquitectura que se construye en el siglo XIX. Los materiales que son secciones en hierro provienen también de Europa, son de origen francés sobre todo, también del norte, de Bélgica, de Londres, y todo lo que es ornamentación, mucha de esta no se ejecuta, sino que se va pegando, se va adosando, porque se compran todos los elementos por catálogos y después se adosan directamente a la organización geométrica que ha diseñado el arquitecto. Para eso van a aparecer los catálogos de obras, y también todo ese material proviene de los distintos países europeos, también sobre todo Francia y en algunos casos Italia. Pasemos al tipo religioso. El desarrollo del tipo religioso va a estar marcado por tanto la inmigración, que trae junto con ella no solamente nuevas costumbres en cada uno de los grupos que se asientan nuevos en el país, sino también por la libertad de culto que es reconocida en primera instancia por Bernardino Rivadavia, siendo primero ministro del Interior y después el primer presidente previo a la Constitución del 53, que más o menos gobierna en los distintos cargos entre 1820 y 1827. Bernardino Rivadavia era un ferviente admirador de la Revolución Francesa y de sus ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. También era un ferviente admirador de todo ese buen gusto que significaba la arquitectura y el arte francés, y lo toma como modelo para traerlo durante ambos periodos políticos en que ejerce cargos políticos hacia la Argentina. De su mano se da el proyecto de resolver la portada, el pórtico de la Catedral de Buenos Aires. La primera obra que vamos a ver es esa, no es exactamente una obra completa. El edificio de la Catedral de Buenos Aires se derrumba, se cae y se vuelve a reconstruir varias veces. Este es como el quinto de esos edificios. Hacia el momento en que se da la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, se supone que el edificio está más o menos en este estado, sin ningún tipo de fachada todavía resuelta, una nave principal y dos secundarias, y para resolver esa portada, para resolver el pórtico de la Catedral de Buenos Aires, es posible que Rivadavia haya sugerido al arquitecto, en este caso francés, Próspero Catelén, como modelo este edificio que tengo acá abajo. Lo que tengo acá abajo es el Palais Bourbon. El Palais Bourbon era un edificio, una vivienda, un palacio, que después de la Revolución Francesa pasa a constituirse en la Asamblea Nacional, el primer lugar donde funciona la República Francesa. La fachada corresponde entonces ya a este nuevo uso, una fachada que hace directa alusión a esta democracia griega y también al derecho romano, es decir, a los ideales en sí de un gobierno republicano. Con ese modelo
se construye el pórtico de la Catedral de Buenos Aires. Es decir, este cuerpo, lo que está marcado en negro, que se anexa al edificio que ya estaba construido, que venía por atrás. ¿Cómo se define ese pórtico? Ese pórtico tiene 12 columnas en este sentido, columnas que hacen alusión a los 12 apóstoles, y en la parte superior, en el frontón en sí, el tímpano central está ornamentado con un bajo relieve que representa el encuentro de José con sus hermanos, un pasaje bíblico que haría alusión al encuentro de los argentinos. Rivadavia era también de la misma forma un ferviente unitario, y esa fue una de las contras que tuvo la mayoría de sus acciones políticas, pero también fue uno de los que impulsó el desarrollo de la cultura en esta naciente organización política de nuestro país. La siguiente obra va a seguir esta misma línea. Este lenguaje que ahora vemos en la Catedral de Buenos Aires es en consecuencia un neoclásico, porque tengo una alusión directa a Grecia y a Roma. La siguiente va por la misma línea. Cuando uno mira esta iglesia de la Inmaculada Concepción, llamada La Redonda por razones obvias, este es diseño de José y de Nicolás Canale, también francés, en este caso ambos, que está ubicada en Buenos Aires, en Belgrano, en el barrio de Belgrano, en uno de estos nuevos barrios que van a empezar a tener su propio equipamiento y sus propios hitos, también construyen sus propios hitos. Este es uno. Si miran la planta, las plantas que les van a empezar a aparecer acá en la parte lateral son la referencia, el modelo para resolver después los edificios que estamos analizando. Van a ver como una mixtura, una relación de dos posibles modelos. Por un lado está claro la alusión al Panteón romano, porque hay un pórtico que es exactamente igual que el del Panteón, y hay por detrás un volumen cilíndrico cubierto por una cúpula que hace que la relación sea directa. Sin embargo, si miro la planta, veo que tengo un anillo central a partir de unas 16 columnas que están ubicadas de a pares, otro segundo anillo que es un muro que está vinculado con el primero y genera como un deambulatorio, y un tercer anillo que es como si fuera un peristilo exterior que ya se vincula directamente con el espacio exterior de la iglesia, y que ahora si me fijo en esta otra planta que tengo acá al lado, que es el mausoleo de Constanza, de Santa Constanza, un mausoleo bizantino, puedo hacer la relación entre los dos edificios y tengo como resultado la Redonda de Belgrano. Es decir, acá hay una relación directa entre esos primero modelos neoclásicos, pero también en la resolución interior, en complejizar un poco más ese espacio y generar al menos 3 espacios concéntricos. 3 espacios concéntricos que no son fáciles de fotografiar. Esta iglesia es muy chiquitita, que se puede leer a partir del apoyo de la cúpula, ¿sí? Este es el borde de la cúpula, esa es la cúpula en sí, hay una serie de arcadas que permiten, ventanas que permiten el ingreso de luz a ese espacio principal, mientras que ahí ven las dos columnas y el pedacito ese de viga que se apoya en el muro, que es el deambulatorio que gira en torno a este primer espacio iluminado. Por fuera, ahí están viendo el deambulatorio exterior, el peristilo ese que me queda por fuera. Y ahí en la foto se ve perfectamente el pórtico adosado a ese cuerpo cilíndrico que resuelve este edificio. Este edificio no es demasiado grande, tiene unos 21 metros de diámetro, y en sí lo que llama la atención entonces es esa resolución académica, por supuesto, porque esto tiene un eje, tiene 2 ejes de simetría, y tiene esa sucesión de espacios entre el exterior, un espacio que actúa a modo de nártex para ingresar después al lugar principal y terminar en el altar, o sea que puedo hacer la tipología tradicional del templo cristiano, y es un ejemplo singular de este neoclásico en el Río de la Plata.
Me cambio de lenguaje y paso también a otra tipología. La anterior era una tipología más de parroquia, más de barrio. Esta es una tipología catedral que está a escala de la nueva ciudad de La Plata. La Catedral de La Plata fue diseñada por Pedro Benoit, el mismo que diseña todo el plan urbano de La Plata. Esta catedral se inicia en 1884 y se detiene la construcción más o menos cerca de 1930, como a esta altura. No se llega a resolver la parte superior de las torres. Las torres recién se ejecutan con un refuerzo de cimientos a partir de 1990 y se terminan cerca del año 2000. La catedral tiene unos 70 metros de ancho por unos 120 metros de profundidad, 120 metros de alto en la torre y aproximadamente unos 50 metros interiores. Si esto es un neogótico por todos los elementos ornamentales que estoy viendo, más lo puedo fundamentar con el interior, empiezo a leer el tramo. Tramo que se conforma, como tomo tramo gótico que se preside tal, por una arcada inferior, un triforio intermedio. Este triforio en este caso está consolidado, es macizo, no es transparente como los originales, y la parte del claristorio, las grandes ventanales en la parte superior. Tramo, 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 va resolviendo la nave principal más las dos naves laterales que conforman la planta, el desarrollo tipológico de la Catedral Metropolitana de La Plata. Acá tienen una planta de una catedral francesa y si lo ven son prácticamente iguales. En el crucero, dado que tiene una cruz latina inscripta que no llega a advertirse del todo hacia el volumen exterior, hay un cimborrio sobre el crucero con su correspondiente aguja y además de todos los pináculos que va usando, tanto en la parte de la fachada como también en los laterales, dan esa imagen de este neogótico. Neogótico que está ejecutado en ladrillo, a diferencia del gótico original que está ejecutado en piedra. Si ustedes ven los interiores, van a ver que están revestidos en esa piedra y que tiene todos los elementos que hacen a ese espacio vertical, en ascensión, que es el resultado de ir adicionando tramo, 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 hasta llegar al transepto y seguir hacia el presbiterio. Por fuera, el sistema de descarga tradicional del gótico en arbotantes y contrafuertes, resuelto también con pináculos y todos los otros elementos que corresponden al gótico original, van a ser parte de la resolución de la Catedral de La Plata. Habría que advertir acá la escala del edificio. La escala del edificio es acorde a su inserción como hito dentro de ahora la escala urbana de la ciudad. Estamos hablando de edificios de mucho desarrollo, a diferencia del anterior que solo tenía 20 metros de circunferencia. El espacio interior de la Catedral de La Plata. Solamente la parte del ábside y la parte de la fachada tienen vidrieras en color, mientras que todo lo demás tiene vidrieras simplemente con vidrio transparente. Profe, la planta que no te escucho, más alto. La planta que figura en los datos generales que provisiona la cátedra, difiere no te escucho nada. Bueno, la planta que está mostrando usted nada que ver con la que se dio en los datos generales, ¿no? Puede ser otra que tenga más proyección, pero es la misma. Esta es la planta de la Catedral de La Plata. Después me fijo. La que sigue también es neogótica. En este caso los capuchinos. El cambio es de escala. Esta es una iglesia parroquial. La iglesia del Sagrado Corazón de los Padres Capuchinos, que corresponde a la orden capuchino, franciscana, ella, tiene en vez de 5 naves, como la anterior, solamente 3. Nave principal y las naves laterales con girola, igual que también la anterior. Esto además se caracteriza por tener en la parte posterior una capilla poligonal de 8 lados, que nos puede hacer recordar también las salas capitulares del gótico inglés, que en este caso son usadas
es usado como camarín de la Virgen. Este camarín de la Virgen se accede por esas dos escaleras que están en el costado, y el camarín en sí tiene una vinculación directa con el espacio de la nave principal. De nuevo, tramo, pero de menores dimensiones, son los que van a caracterizar entonces la disposición interna de esta iglesia del Sagrado Corazón o de los capuchinos. Están viendo también en la fachada lateral que hay escasa diferencia entre la cubierta de la nave principal y la cubierta de las naves laterales. Esto en el interior da una sensación en cuanto al espacio de casi una iglesia-salón. No es exactamente una iglesia-salón, pero sí se aproxima más a la idea de los espacios de las catedrales góticas españolas originales. A diferencia del anterior, la iglesia de los capuchinos está ejecutada con una estructura de hormigón armado y después resuelta los muros restantes en ladrillo y para la ornamentación, el manejo en cemento. El autor de la iglesia, Ferraris, era también un artista que tiene una reconocida trayectoria en arquitectura y que ejecuta una serie de villas también que tienen casi la misma inspiración en el área de Unquillo, de Villa Allende. Y pueden ver, en el caso de la fachada que tengo de este lado de los capuchinos, el trabajo que se parece más a una fachada que correspondería a una catedral gótica francesa en este caso, ¿sí? Una calle principal y dos laterales, incompleta, siguiendo esa idea romántica de lo inacabado, con un tratamiento de ir cavando, de ir quitando masa para hacer cada vez más ligero todo este volumen que tiene que dar sensación de liviandad y que va creciendo, y también el uso del color, viendo el uso del ladrillo, pero también el uso del color que va mezclado en los detalles en cemento que van siguiendo sobre todo la parte de los ingresos abocinados que tengo en la parte inferior. El interior en sí de la iglesia, en cambio, está resuelto a partir de usar estas bandas de colores alternados, claros y oscuros. Esto hace alusión a un gótico de influencia italiana, que es la forma que tiene el gótico italiano de quitarle masa, de quitarle pesadez, tanto a los interiores como a los exteriores. Están viendo ahí ya directamente todas las bóvedas espartitas que tienen en la planta, que van cubriendo cada uno de los tramos, y seguramente habrán oído que cada una de estas bóvedas va reflejando, porque tiene pintado el cielo, las estrellas en el cielo de Córdoba en cada uno de los meses del año. El trabajo, sobre todo artesanal, que significa cada uno de los ornamentos que van acompañando tanto el portal como también los interiores del edificio, son lo que hace singular a los capuchinos en este caso, en este neogótico. En contrapartida, esta otra iglesia que es anterior, San Francisco se empieza a construir en 1794 y se termina en 1813, de la mano de un ingeniero militar, Juan Manuel López, que también interviene en la fachada del Cabildo. Es neoclásica porque tiene algunos elementos del Renacimiento y también del manierismo. Empecemos con la fachada. En la fachada, en el cuerpo central, tienen dos columnas exentas apoyadas sobre unos pedestales que tienen una escala importante, son altos. Esas columnas sostienen un tímpano un frontón que está abierto en la parte inferior. Eso es lo manierista. Y después está flanqueada por dos torres que son más macizas, pero que en la parte inferior van a ir agrupando como tres aberturas, algunas abiertas, otras cerradas, que también dan una indicación de cierta influencia manierista, y rematan en dos torres en la parte superior, dos torres campanarias. Si me voy al interior, incluso si miro la planta, en la parte prevalece el pesado del muro, como si el muro fuera una cosa maciza que está como esculpida, la que se le va sacando los espacios, casi un trabajo de tipo también artesanal, escultórico. Hay una sola nave que remata en el altar y parece haber una serie de tramos que se van sucediendo, además del pórtico en sí. Y en ese interior se puede leer una alternancia entre pilastra y pilastra, muro macizo, arco vacío, pilastra, pilastra, macizo, arco vacío,
que nos hace recordar, por ejemplo, a la iglesia de San Andrés en Mantua, un renacimiento, pero también un renacimiento que corresponde más al 500, que es más manejo de masa, que al del 400, que es más manejo de plano. La ornamentación termina posiblemente de desvirtuar esa idea del Renacimiento y lo inclina un poco más hacia el barroco. ¿Ven cómo siempre se van mezclando todas estos lenguajes para siempre hacer más rico esta cuestión del mensaje? Y como dije al inicio, estas tipologías religiosas tienen que ver con la cuestión de la libertad de cultos. La que ahora tienen en pantalla, la Catedral Anglicana de San Juan, es la primera catedral, la primera iglesia, el primer templo no católico de la República Argentina, que construido entre 1830 y 1831 se conserva hasta la actualidad. Su autor fue un arquitecto escocés, Richard Adams, arquitecto que previamente había ejecutado este templo presbiteriano que fue demolido, que tiene el mismo tipo de lenguaje directamente griego, porque esto es nada más y nada menos que un templo griego, que el que va a usar para el pórtico de la Catedral Anglicana. Pórtico que está sobrelevado, pórtico que está metido dentro de un lote, el lote es ese que tiene hacia arriba, un lote que, de nuevo, no es un lote de grandes dimensiones, sino que tiene unos 10 metros de frente, o sea, está como encajada dentro de medianera ya desde que nace, y una resolución, en todo caso, longitudinal. Si miro la planta, tengo una nave principal y dos laterales y una serie de columnas, y eso inmediatamente me hace recordar a las disposiciones de las iglesias paleocristianas, que de todas formas siempre las iglesias reformadas hacen alusión a esta vuelta al pasado del cristianismo como rito. Y el resultado interior es exactamente ese, ¿sí? Una nave principal de mayor altura y dos naves laterales de menor altura, pero con escasa diferencia, y en este caso con sendos techos, o al menos en los rasos planos. El interior sí fue modificado a través del tiempo y quizás tenga más influencia de cierto clasicismo, en este caso inglés, que el de los otros, que es un poco más el francés o el italiano, que es más ornamentado, y eso condice, tiene relación con el exterior muy austero y limpio de este neoclásico del pórtico. El interior de San Juan, con la nave principal, el ingreso de las luces, la luz, digo, sobre el espacio de la nave central, y las naves laterales con un poco de menor altura, en penumbras, dando siempre la jerarquía sobre este espacio central. La última es una iglesia que corresponde al rito ortodoxo griego. La iglesia de la Santísima Trinidad también tiene la jerarquía de catedral y está ubicada al frente del Parque Lezama. El Parque Lezama también es diseño de Charles Tice, en San Telmo. Acá hay unas barrancas, así que la iglesia siempre tiene a favor la altura porque está ubicada en el borde de una de esas barrancas. Para empezar a analizar esta iglesia está también ubicada en un lote reducido, tiene 16 metros de frente por unos 24 de fondo, y nos vamos a quedar con este cuadrado que está acá, que retrocede de la línea de edificación, dejando un pequeño jardincito, un pequeño retranqueo adelante. Se ingresa por un lateral. Si ven la fachada tiene dos cuerpos más bajos y el cuerpo principal más elevado, sobre el que flotan estas 5 cúpulas acebolladas, azules con estrellitas doradas. El ingreso se da por el lateral. La iglesia propiamente dicha está en la parte superior, en el segundo nivel. Por la escalera subo a ese segundo nivel. Y la distribución, para seguir el rito, de la misma forma que se sigue ese camino del cristiano, en el caso que nos toque describir una iglesia cristiana, acá tengo un espacio que es en el que permanecen los fieles que no están bautizados o que no corresponden a este rito ortodoxo. Un segundo espacio que corresponde a la nave en sí,
y un tercer espacio que es el santuario al que acceden solamente los sacerdotes. Y hay un plano acá intermedio que divide los dos últimos espacios que mencioné, que se llama iconostasio. Este iconostasio, por su nombrecito, por icono, es el que tiene los iconos que caracterizan la representación del rito ortodoxo, además de una serie de 3 puertas que permiten el paso hacia la zona posterior. El altar está ubicada en la parte esta del santuario, en la parte más sagrada de todo el espacio, y al que no acceden directamente todos los fieles. Esa distribución que acabo de describir se va a vincular con esta partición que tiene la planta a través de 4 puntos de apoyo y que me genera 3 espacios en este sentido y otros 3 espacios en el otro sentido. El espacio principal está cubierto por una bóveda apoyada sobre pechinas al modo bizantino, y por eso puedo hacer una relación directa con esta plantita que tengo acá al lado, que es los santos Sergios y Bacos bizantinos, que tienen la misma partición del espacio en planta. Mientras que en los 4 extremos se colocan las otras 4 cupulitas que tengo, que siempre me asoman sobre la parte superior de la iglesia. De esa forma resuelvo entonces tanto la distribución en planta, que sigue también la influencia académica en este caso, porque responde a todas las reglas que mencionamos antes, y mientras que ese exterior tiene mucha influencia rusa en las resoluciones de estas cúpulas acebolladas y también en el remate casi mixtilíneo de ese tímpano, que hacen alusión a la arquitectura rusa, el interior mantiene todavía esa influencia bizantina de la cúpula sobre pechinas. El muro del iconostasio ahí lo tienen, ornamentado, que es el que recibe todos los iconos y que se transforma en este muro casi diafragma que separa la nave donde están los fieles pasando por por la puerta principal solamente el sacerdote y por los laterales los ayudantes, del segundo espacio que es el sagrado, del tercero, perdón, que me queda en la parte posterior y al cual el fiel ya no tiene acceso. No son solamente estos ejemplos los que existen, por supuesto, de edificios religiosos que responden tanto al rito católico como a los demás ritos que se van a incorporar al territorio latinoamericano. Y en pantalla tienen algunos de esos ejemplos diseminados en todos los países, que van desde neogóticos a neobarrocos, a neoclásicos, a neorrománicos, o a algunas interpretaciones locales de la influencia de cada uno de estos lenguajes del pasado europeo. Si no hay ninguna pregunta. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Cómo está materializada la bóveda de la iglesia ortodoxa? Ladrillo. Igual que los originales. Ah, bien, bien. Gracias. Se arma una estructura de madera, ¿sí? Tipo cabreada, y sobre eso se va armando la bóveda, igual que los romanos. O que los bizantinos, mejor dicho. Bien, gracias. De nada. ¿Ninguna más? ¿Salgo? Muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Gracias, hasta el viernes. Gracias, profe. Chao, profe.